El contrato es un acuerdo de voluntades por el cual se crean, transfieren, alteran o extinguen derechos y obligaciones. Además, cuenta con elementos de existencia y de validez. Dentro de los elementos de existencia destaca el consentimiento, el objeto que pueda ser materia del contrato y en algunos casos la solemnidad. A continuación los describiremos. El consentimiento consiste en la voluntad de forma consensual por parte de los sujetos implicados. Es importante destacar que para que el objeto pueda ser materia del contrato se deben de seguir 3 puntos fundamentales. El primero es que exista en la naturaleza, es decir, lo prometido por el deudor debe ser posible. 2. Que sea determinado o determinable en cuanto a su especie. En pocas palabras, que se pueda señalar o cuantificar la prestación debida. Y finalmente, debe de estar en el comercio, no debe ser contrario a las leyes y a las buenas costumbres. En los elementos de validez se desarrollan 4 puntos importantes, donde hay que tener en cuenta que ante el incumplimiento de alguno, el contrato se anularía. El primer elemento de validez en los contratos es la capacidad legal de las partes contratantes. Es indispensable que quien manifieste la voluntad esté autorizada por la ley, en otros términos, que cumpla con los requisitos para cada acto jurídico. El segundo elemento de validez en los contratos es la ausencia de vicios del consentimiento. La validez de un acto jurídico requiere de la voluntad o el consentimiento de la persona, por lo cual debe ser plena y estar libre de vicios como el error, el dolo, la violencia o la lesión. Respecto a la licitud en el objeto, esta se enfoca en las condiciones que cumplan con las leyes, es decir, que no atente contra la ley. Y finalmente, el consentimiento manifestado en la forma que la ley establece trata sobre el ejercicio jurídico que requiere de ciertas normas y formalidades que acrediten como legal y debe de estar conformado por los parámetros que exige la ley. Diferencia entre contrato y convenio. El convenio en sentido general es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. El contrato es el acuerdo de 2 o más personas al igual que en el convenio, pero en este caso ese acuerdo de voluntades se da para producir o transferir obligaciones y derechos. Los convenios son el género y los contratos son la especie. Diferencia entre contrato civil y contrato mercantil. Los contratos civiles, su principal función es para consumo o uso propio de las partes e intervienen personas físicas con el objetivo de consumir algo para sí mismos, mientras que en los contratos mercantiles su principal característica es la especulación mercantil e intervienen personas físicas y morales cuya principal función es tener un beneficio con dicha operación. Diferencia entre el Código Civil Federal y el Código Civil de Puebla. Según el artículo 1793 del Código Civil Federal, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, a diferencia del Código Civil de Puebla, que dicen según el artículo 1437 que el contrato es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. Otra diferencia es para la existencia del contrato. Según el artículo 1794, se requiere del consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato, a diferencia del Código Civil de Puebla, donde además de los requisitos antes mencionados, se agrega uno más, que es el de solemnidad cuando en la ley lo exige.